Hermanos y hermanas amados en el Señor, cuando el ser humano alza los ojos al firmamento y contempla fenómenos extraños, el corazón suele vibrar entre el temor y la esperanza. La historia de la salvación nos enseña que las señales en la bóveda celeste pueden despertar la conciencia, pero también pueden ser usadas para sembrar confusión. Por eso, lo sabio no es correr tras cada rumor que vincula esos fenómenos a un día, a un mes o a un año determinados, sino aprender a discernir a la luz de la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y nosotros somos llamados a responder con fe, con arrepentimiento y con obediencia. Y justamente en esa frontera delicada entre la piedad y el sensacionalismo, la iglesia necesita una voz serena, humilde y firme. Volvamos a la Escritura, aprendamos a discernir, no convirtamos el calendario de Dios en un calendario de conjeturas humanas. Se habla de lunas que se tornan rojas, de eclipses en pleno día, de instantes en que el día y la noche se equilibran como una balanza suspendida entre cielo y tierra. Tales cosas resuenan en los libros sagrados. Los profetas anunciaron el día grande y terrible del Señor. El apóstol Pedro en Pentecostés recordó el sol oscurecido y la luna como sangre, y la visión de Juan describió el momento en que los sellos se abren. Pero la Biblia jamás nos enseña a usar esas señales para fijar una fecha concreta. Jesús declaró con claridad: del día y la hora nadie sabe. Por lo tanto, cualquier interpretación, por ingeniosa que parezca, que nos lleve a anotar fechas, cerrar calendarios y sellar un momento definitivo, ha ido más allá de la autoridad de un discípulo. Amados, nadie niega que el calendario santo de Israel posee un peso simbólico asombroso. Rosh Hashanah con su trompeta que despierta el alma, los 10 días de asombro como un silencio que invita al examen, Yom Kippur que recuerda que el pecado exige sangre, y la fiesta de los tabernáculos que eleva el corazón hacia aquel que quiere habitar con su pueblo. Esas estaciones no pertenecen solo al pasado, siguen iluminando nuestro presente. Pero cuando las estaciones sagradas se convierten en fórmulas de predicción, cuando se toma un día, un mes o un año cualquiera y se enlazan fenómenos celestes para dibujar un gráfico del fin, la reverencia se truca en esoterismo, la contrición cede su lugar a la curiosidad y la fe se mezcla con la superstición. La Escritura enseña que las señales tienen dos caras. Por un lado, advertencia de juicio, guerras, violencia, rupturas. Por otro, invitación de gracia, la sangre del Cordero derramada para salvar al que cree. No se contradicen, nos llaman a elegir nuestra postura delante de Dios. Si un mensaje enfatiza el juicio hasta apagar la esperanza o habla de la gracia como si adormeciera la conciencia, ese mensaje se ha desviado del Evangelio. El Evangelio siempre despierta y sostiene, desenmascara el pecado y abre el camino del regreso. En tiempos recientes, muchos difunden en los medios contenidos que enlazan fenómenos como eclipses y equinoccios con distintos momentos del año para hablar de ciclos de oscuridad, cuentas regresivas del juicio o calendarios celestiales. Otros recuerdan coincidencias históricas: tal año un pueblo cambió y el cielo mostró señales, tal año estalló una guerra y hubo un fenómeno astronómico. Concluyen: si la tierra tiembla, el cielo cambia. Si el cielo cambia, el día fatal se acerca. Aquí debemos reconocer algo con valentía: la coincidencia no equivale a causalidad. La fe cristiana no se edifica sobre estadísticas intuitivas
ni sobre líneas imaginarias que conectan puntos en una pantalla. La fe se sostiene en Cristo resucitado y en su palabra inmutable. Toda inferencia que salta de la señal al calendario, del fenómeno a la fecha, es un paso más allá de lo que la Escritura permite. No niego el carácter exhortativo de las señales celestes. Dios puede usarlas como campanas que llaman, pero esas campanas no suenan para que tracemos mapas de predicción. Suenan para despertar una conciencia adormecida, para dar la vuelta a rincones que hemos tolerado en la sombra, para recordarnos que la vida tiene un Señor y la historia tiene un Rey. Si el corazón tiembla ante un cielo teñido de rojo, que tiemble primero por nuestro propio pecado. Si los ojos se encandilan al ver el sol cubierto, que el alma se inquiete por los velos que hemos levantado contra la luz de la verdad. Un principio esencial del discernimiento es volver al contexto de la Escritura. Los pasajes sobre el sol oscurecido, la luna como sangre y los poderes de los cielos conmovidos no están aislados como signos enigmáticos que se adhieren a cualquier fecha al azar. Pertenecen a una historia mayor, la historia del pecado y de la gracia, del reino de Dios acercándose en Cristo, del llamado a perseverar, velar y amar hasta su venida. Por eso, la exégesis es un camino estrecho, pero seguro leer el pasaje. El libro, el conjunto, dejar que la Biblia interprete la Biblia y permitir que la cruz sea el criterio de toda conjetura. ¿Qué haremos ante la ola de profecías sensacionalistas? En primer lugar, recordemos que el mandato del Señor no es conocer la fecha, sino velar. Velar no es vivir con pánico. Velar es una forma de amor por la santidad, por la verdad y por el prójimo. Vigilar significa levantarse un poco antes para abrir la palabra, ayunar de un hábito que endurece el corazón, cerrar una puerta de contenido digital que apaga el fuego de la fe y abrir la puerta de la oración familiar que quedó atascada. Vigilar es mantener el corazón tierno al Espíritu Santo y las manos abiertas ante la necesidad del prójimo. En segundo lugar, aprendamos a escuchar el shofar en su sentido verdadero, no como una orden para una cuenta regresiva, sino como un llamado a despertar. En los hogares, las mujeres encienden la luz, en las sinagogas, la oración se eleva y el cuerno atraviesa el alma como una flecha recta. Hoy, ese shofar suena de otras maneras, puede ser una reprensión suave de la palabra que toca la conciencia, puede ser un mensaje para pedir perdón a alguien, puede ser la decisión firme de cerrar un enlace secreto que está destruyendo la vida. Si la trompeta que escuchas solo te empuja a ver otro video sensacionalista, ese no es el shofar de Dios. Algunos preguntan si no se puede fijar la fecha. Debemos atender a las estaciones y a los tiempos, sí. Jesús reprendió a su generación por saber leer las nubes y no reconocer las señales del tiempo. Pero no reprendió para que contaran días, reprendió para que se arrepintieran. Reconocer la estación no es clavar una fecha. Reconocer la estación es entender el clima moral y espiritual de la época para vivir con mayor fidelidad. Fijar una fecha es clavar a Dios en el calendario humano. Somos llamados a leer nuestra época con ojos de fe, la violencia que crece, la mentira que se expande, el amor que se enfría. Todo ello nos recuerda perseverar en la santidad, aferrarnos a la comunidad y arder en misericordia. Seamos francos, el atractivo de la profecía en redes está en la sensación de poseer un secreto.
Saber por adelantado produce la ilusión de control, y el control es un viejo anhelo humano. Pero la fe no se apoya en el control, sino en la confianza. No descansa en un calendario fijado, sino en una promesa firme. El discípulo maduro aprende a soltar la pretensión de predecir para abrazar la decisión de obedecer. Entrega las llaves del futuro a aquel que abrió la puerta del sepulcro. Existe otra tentación: comercializar la urgencia espiritual. Títulos estridentes, imágenes impactantes, frases que asustan. Todo ello atrae miradas. Pero atraer miradas no equivale a conducir a las personas al trono de la gracia. No se nos permite cambiar almas por visualizaciones, ni sustituir la verdad por el impacto. Toda predicación que no conduzca a la cruz y a la resurrección, que no produzca fruto de arrepentimiento, amor y justicia, es una predicación incompleta. Amados, cuando la Biblia habla de libros abiertos, ello sacude poderosamente nuestra imaginación. Justos, impíos y dubitativos. Esa imagen nos coloca ante una elección. Pero recordemos que la gracia es la pluma, la sangre del Cordero es la tinta y la fe es la mano que toma el acta. Nadie inscribe su nombre en el libro de la vida por méritos morales, y nadie es borrado de él por no seguir las noticias de los fenómenos del cielo. Lo que Dios busca no es un cronograma de predicciones afinadas, sino un corazón que derriba ídolos y camina humildemente con él. Entonces, frente a los rumores que atan un día, un mes o un año a supuestos acontecimientos finales, ¿cómo caminaremos? Guardemos 3 cosas. Primera, exaltar la autoridad suprema de la palabra sobre toda hipótesis y esquema. Decidamos que todo ovillo, toda prédica y todo argumento se arrodille ante el contexto total de la Escritura. Segunda, honrar la cruz como criterio de discernimiento. Cualquier cosa que nos aleje de la cruz, que olvide el arrepentimiento o enfríe el amor, debe detenerse. Que las líneas que algunos trazan en el cielo no opaquen las marcas sagradas en las manos y pies del Salvador. Tercera, adorar al Espíritu Santo con obediencias pequeñas cada día, honestidad en el trabajo, fidelidad en el hogar, mansedumbre en la palabra, generosidad en el dar, porque son precisamente esas cosas pequeñas las que muestran que realmente velamos. Quiero invitar a cada persona a un breve itinerario de vigilancia. Primer paso, reservar cada día un momento de silencio para preguntar: Señor, ¿estoy siguiendo lo sensacional o estoy caminando tras lo santo? Segundo paso, revisar los canales que seguimos. Conserva los que alimentan la fe y deja los que alimentan el miedo. Tercer paso, escoger un libro bíblico y leerlo en su conjunto, sin cortar, dejando que la palabra explique a la palabra. Cuarto paso, acudir a la comunidad y al pastor para probar los espíritus con humildad, evitando interpretar en soledad. Quinto paso, realizar un acto secreto de misericordia con alguien necesitado, como confesión de que el reino avanza no con conjeturas, sino con justicia y caridad. Hermanos y hermanas, desde las trompetas de Rosh Hashanah hasta el velo rasgado de Yom Kippur, desde el techo frágil de Sukkot hasta la promesa de Dios con los hombres, toda la historia sagrada converge en un punto: Cristo. Él es la señal definitiva, el calendario de la gracia, la estación de la salvación. Si lo tenemos a Él, no tememos perder ningún hito temporal. Si nos falta Él, ninguna fecha, por precisa que parezca, nos sirve de nada. Cuando el cielo cambie de color,
La iglesia no cambia de calendario, cambia de corazón. No hace cuentas regresivas ante una pantalla, sino que derrama su alma ante Dios. No difunde pánico, sino que siembra esperanza. Y si alguien se siente rodeado por un mar de voces en la red, recuerde, Dios no te llama a ser especialista en escatología de Internet. Te llama a ser discípulo. Un discípulo ama la verdad y aborrece la mentira. Aprende a esperar sin ansiedad. Se inclina para obedecer en lugar de erguirse para predecir. Pon los días, los meses y los años en sus manos, y hoy pon tu corazón en sus manos. Finalmente, dejo una memoria sencilla pero esencial. Del día y la hora nadie sabe, pero el camino de estar preparados todos pueden andarlo. Ese camino se llama arrepentimiento, lo alumbra la palabra, lo guía el Espíritu y lo custodia la comunidad santa. Si caminamos fielmente por ese sendero, toda señal en el cielo o en la tierra solo hará que amemos más a Cristo y no que temamos al futuro. Así, entre mil voces llenas de conjeturas, la iglesia seguirá siendo una trompeta clara llamando al regreso, invitando a la unidad y señalando al Rey que viene, no según el calendario humano, sino conforme al sabio designio eterno de Dios. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, nos situamos ante una realidad sagrada. Israel, con su calendario santo a lo largo de todo el año, no es un reloj esotérico para fijar día, mes y año, sino un ritmo de gracia que ayuda al pueblo de Dios a velar, examinarse y regresar. En un mundo saturado de información, donde muchos canales convierten las fiestas y estaciones de Israel en fórmulas de predicción sensacionalistas, la iglesia es llamada a volver a la palabra, a una exégesis sobria y a rechazar toda conjetura. En esta parte miramos a Israel, al calendario santo y al sonido de la trompeta como dones pastorales para todo el año, no confinados a un mes ni a un inicio de mes. Ante todo, contemplemos el panorama del calendario santo de Israel como un camino pastoral para todo el año. Cuando suena el shofar de Rosh Hashanah, es una llamada a despertar el alma y sacudir la conciencia del largo sueño de la costumbre. Le siguen los 10 días de asombro, 10 días para mirar dentro y ser veraces ante Dios. Llega luego Yom Kippur, el día de la expiación, donde el recuerdo de la sangre y del velo rasgado nos enseña que el pecado no se resuelve con esfuerzo moral, sino con el perdón comprado con sangre. Y por último, Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, cuando cada frágil cabaña ilumina una verdad inmutable. La verdadera seguridad no está en muros ni en cuentas bancarias, sino en la presencia de Dios en medio de su pueblo. Este es el ritmo pastoral del año. El cauce que atraviesa las estaciones de la vida no es un cuadro cronológico para clavar a Dios en un día, un mes o un año de nuestra elección. ¿Cómo evitar que tales estaciones se deformen en un código para adivinar? Necesitamos unas gafas de discernimiento. La primera lente es el contexto integral de la Escritura. Los textos sobre señales celestes, sol oscurecido, luna como sangre, poderes sacudidos pertenecen siempre a la gran historia del pecado y la gracia, del reino acercándose en Cristo y del llamado a velar con perseverancia. Si quebramos el contexto para adosarlo a una fecha caprichosa, convertimos el misterio en superstición. La segunda lente es la cruz. Toda interpretación que no nos conduzca al arrepentimiento y a un amor más hondo por el crucificado y resucitado debe dejarse a un lado. La tercera lente es la comunidad. Probar los espíritus no se hace en soledad. La historia de la salvación siempre incluye comunidad, pastorado
y disciplina eclesial. Desde estas lentes, alertamos 5 tendencias conjeturales que abundan en las plataformas digitales. Primera, la obsesión con un día, a mes o año para provocar miedo en vez de llamar al arrepentimiento. Cuando el titular estridente activa una cuenta regresiva, el corazón se mueve por pánico y no por santidad. Segunda, convertir fenómenos astronómicos y fiestas en un código esotérico que sustituye el mandato claro de Jesús: velad, por un juego de acertijos. Tercera, politizar a Israel y los conflictos, convirtiéndolos en una fórmula escatológica, asignando a figuras actuales los roles proféticos con ligereza, mientras la Biblia nos manda juzgar por los frutos y con humildad. Cuarta, comercializar la urgencia espiritual, las visualizaciones, suscripciones, y parte 2 pasan a ser el motor, relegando el temor de Dios y la verdad. Quinta, eximirse del contraste y de la responsabilidad cuando la predicción falla. No hay arrepentimiento público, ni sujeción a la autoridad pastoral, ni examen comunitario. Amados, los criterios bíblicos para discernir lo verdadero de lo falso no dependen del calendario, sino del contenido, del fruto y de la vida del mensajero. El mensaje verdadero armoniza con toda la revelación, desde la ley y los profetas hasta los evangelios y las epístolas, una corriente coherente de santidad y gracia. Su fruto es arrepentimiento genuino, justicia en la conducta y amor sin hipocresía. El mensajero verdadero vive bajo la disciplina de la iglesia, acepta ser probado y corregido, y no se aísla de la comunidad. Cuando un mensaje deja tras de sí confusión, extremismo, rencor y apaga el gozo de la salvación, sabemos que allí falta el aliento del Espíritu. Ahora, corrijamos algunos relojes especulativos usados como patrones para cualquier año. Unos hablan del modelo de 7,000 años, leyendo los 7 días de la creación como 7 milenios, y suman y restan a la historia hasta concluir que estamos al final del 6º día. Otros toman el ciclo del jubileo y lo empalman con hitos modernos para trazar una línea hasta un año determinado. Otros combinan cifras de visiones, juntan 2 periodos en un total y lo vuelven un cronómetro. Tales operaciones dan sensación de certeza, pero son pseudo precisión. Sustituyen la fe por el cálculo y la llamada a la santidad por un calendario conjetural. La Biblia nos invita a reconocer la estación, esto es, el clima moral y espiritual, no a clavar a Dios en una fórmula matemática humana. Alguien preguntará si el calendario santo no sirve para adivinar. ¿Para qué sirve? Para enseñarnos a vivir. Cada fiesta y estación es una lección viva. Cuando llega Rosh Hashanah, la trompeta nos recuerda que el alma puede dormirse aún con los ojos abiertos. Oír la trompeta es despertar de verdad, ordenar el altar familiar, poner la palabra al inicio del día, desatar un rencor antiguo. En los 10 días de asombro, la iglesia es invitada a salir del ruido de las redes y entrar al silencio de la conciencia, mirarse al espejo ante Dios y nombrar ídolos ligeros como el polvo, pero tenaces la desmesura del deseo, el orgullo, la adicción al contenido digital. En Yom Kippur recordamos que el velo fue rasgado, el perdón no procede de nuestras lágrimas, sino de su sangre. Arrepentirse no es autocastigarse, sino volver a los brazos del mediador. Y cuando llega Sukkot, el techo frágil nos enseña que la estabilidad verdadera está donde Él habita entre nosotros,
Por eso, las familias creyentes son llamadas a la sencillez, a la hospitalidad y a la perseverancia en el amor. Desde aquí alcanzamos un principio comunitario de discernimiento, toda interpretación sobre Israel. Las estaciones y las señales deben situarse dentro del cuerpo de la iglesia local. Los bereanos fueron elogiados porque examinaban cada día las escrituras para ver si las cosas eran así. Hoy, examinar implica no solo texto, sino fruto y motivación. La verdad no teme la luz, la humildad no teme la corrección. Si una voz en la red te invita a alejarte de la iglesia, despreciar al pastor o a creer solo en una revelación privada, estate alerta. Ese no es el camino del Espíritu. Aclarémoslo con ejemplos habituales. Algunos encajan toda atención en Oriente Medio en una única ecuación escatológica y convierten cada variación de frontera en un eslabón profético irreversible. Aquí la iglesia debe sostener dos cosas a la vez. Primero, Israel tiene un papel singular en la historia de la salvación. Segundo, toda conclusión que adjudique a personas actuales figuras proféticas debe pasar por el filtro estrecho de la exégesis del fruto y de la comunidad. Amar la verdad exige ternura y cautela. Otros insisten, si no fijamos la fecha, cómo vivir en vela. La Biblia da una definición muy concreta. Velar es mantener la lámpara encendida en la santidad cotidiana, integridad en el trabajo, fidelidad en el matrimonio, justicia en la economía, misericordia con el débil, fidelidad en la asamblea. Velar es dejar que el ruego venga a tu reino impregne la agenda laboral, financiera y de ocio. Esas pequeñas cosas son el reloj real del discípulo. Miden cuánto amamos a Cristo, no cuánto consumimos noticias. Al AVE necesitamos un filtro de YouTube para creyentes. Cuando encuentres un contenido que vincula las fiestas de Israel con un día, mes o año concreto y saca conclusiones taxativas. Pregúntate 5 cosas. ¿Encaja con toda la Biblia o exhibe unos pocos textos sueltos? El mensajero vive dentro de la disciplina de la iglesia. Su tono conduce al arrepentimiento o a un miedo paralizante. Comercializa la urgencia espiritual. Y por último, me hace amar más a Cristo y al prójimo. Si 4 de 5 respuestas apuntan a cautela, ya sabes, apaga el video y abre la Biblia. Aterricemos el camino de respuesta para que las estaciones santas permeen el ritmo anual. Paso 1, reservar cada semana un espacio familiar para palabra y oración, como un shofar que suena con regularidad en casa. Paso 2, escoger un libro bíblico y leerlo completo en su contexto, anotar los pasajes sobre señales y dejar que la escritura se explique a sí misma, evitando corta y pega. Paso 3, revisar hábitos mediáticos, dejar de seguir canales que siembran ansiedad y conservar los que alimentan la santidad y la esperanza. Paso 4, buscar un acompañante espiritual o un grupo pequeño, un lugar para probar los espíritus y crecer juntos en discernimiento. Paso 5, practicar cada mes una obra oculta de justicia, socorrer a alguien, reconciliar una relación, devolver lo indebido como señal de que el reino avanza por el amor, no por el rumor. En todo este proceso, no olvidemos el centro de cada estación, el Cordero. La figura de los 2 machos cabríos, uno ofrecido y otro que lleva la culpa al desierto, se cumple en Cristo. Él es la ofrenda y el portador de nuestras culpas. Con la mirada fija en Él, el calendario santo
deja de ser un laberinto de predicciones y se vuelve camino de gratitud, con el corazón anclado en la cruz y la resurrección. Los colores del cielo solo profundizan la fe, no desatan los nervios. También conviene aclarar: velar no significa ingenuidad ante la historia. Leemos la época con los ojos abiertos: violencia en aumento, mentira expandida, amor enfriado. Pero en vez de trazar gráficos del fin, el sabio aviva el altar. En lugar de debates interminables sobre tal año, tal mes o tal día, la iglesia siembra amor, acompaña al herido y decide ser sal y luz. Cuando otros hacen cuentas regresivas, nosotros contamos gracias. Cuando cambian de calendario, nosotros cambiamos de corazón. Por último, grabemos un doble ritmo para todo el año: el ritmo del examen y el ritmo de la esperanza. Examen para no autoengañarnos creyendo que estamos bien solo porque sentimos mucho miedo. Esperanza para no colapsar ante las sombras del tiempo. Cada día, cada mes, cada año, dejemos que estos dos latidos eleven el alma como dos alas de una misma paloma. Una que dice: Señor, ten misericordia de mí, pecador. Y otra que proclama: Señor, confío en ti. Con estas dos alas, la iglesia atravesará todas las estaciones. Usará el calendario santo como brújula pastoral y rehusará convertirlo en reloj conjetural. Y si hubiera que resumir esta parte, sería así: Israel y sus estaciones santas entonan un canto sobre el señorío de Dios a través de todos los días, meses y años. Ese canto nos llama a vivir velando, santos y amando. No permitamos que nadie cambie ese canto por un tambor sensacionalista. Que la trompeta despierte la conciencia, no active el pánico. Que los 10 días de asombro se vuelvan pasos de arrepentimiento real. Que el día de la expiación nos recuerde la suficiencia de la sangre. Y que Sukkot nos enseñe a levantar una tienda de hospitalidad en medio de una época áspera. Entonces, aunque el calendario externo cambie, el interno permanecerá en paz, iluminado por la palabra, templado por el amor y firme por la esperanza en Cristo. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, ahora, cuando los rumores en el espacio digital siguen dibujando escenarios del fin vinculados a un día, un mes o un año cualquiera, no podemos permitir que el corazón sea arrancado del centro del Evangelio. El verdadero discernimiento no nos conduce a la confusión, sino a una respuesta de obediencia. Por eso, esta parte nos invita a pasar de la curiosidad al discipulado, vivir velando en santidad, en amor y en testimonio. Rechazar toda profecía conjetural de YouTube y todo intento de fijar el calendario a Dios. Primero, dejemos clara la diferencia entre reconocer la estación y fijar la fecha. Reconocer la estación es escuchar el pulso moral y espiritual de la época guerras. Mentira, amor que se enfría todo, nos urge a mayor fidelidad. Fijar la fecha es clavar a Dios en el calendario humano, convertir el misterio en fórmula. Jesús nos mandó velar, no cronometrar. Nos llamó a estar preparados, no a hacer sensacionalismo. Por tanto, la respuesta auténtica no es cazar el nuevo video, sino renovar la vida. Uno, responder con arrepentimiento personal genuino, no un arrepentimiento movido por el miedo a un clip escandaloso, sino atravesado por la palabra que hiere para sanar. Nombra los ídolos discretos que han usurpado el lugar de Dios: orgullo, lujuria, codicia, adicción al contenido digital. Acércate a la cruz donde la sangre del Cordero
habla mejor que la de Abel y cree que Él puede perdonar, renovar y conducirnos a la luz. 2. Responder con santidad en las decisiones pequeñas de cada día. Velar no es tener los ojos fijos en el cielo, sino manos limpias en el trabajo, labios mansos en casa, corazón tierno ante el débil. Mientras el mundo hace cuentas regresivas, el pueblo de Dios cuenta gracias, fidelidad, integridad, pureza, hospitalidad, generosidad. Esas decisiones pequeñas miden nuestro amor a Cristo mejor que cualquier gráfico del fin. 3. Responder con disciplinas espirituales perseverantes. Restaura el ritmo de la palabra y la oración en familia. Aférrate a la comunidad y a la mesa del Señor. Vuelve a colocar el día de reposo en su lugar. Cuando el alma se alimenta de la Escritura y de la iglesia, se deja arrastrar menos por rumores. Cuando el corazón está sobre el altar, se apaga la ansiedad de satisfacer la curiosidad. 4. Responder con justicia social empapada de amor. La verdad no compite con la caridad. El verdadero profeta no contradice la misericordia. Practica justicia en la economía, respeto en las relaciones laborales, apoyo al pobre, protección del vulnerable. Cuando la iglesia se convierte en un signo moral en medio del mundo resplandeciente en santidad y amor, las sombras de los videos sensacionalistas se desvanecen por sí mismas. 5. Responder con testimonio del Evangelio. No difundas rumores, anuncia la buena nueva. Habla del que murió y resucitó, de la esperanza que no avergüenza, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si nuestra comunidad se vuelve un lugar donde se oye más de Cristo que de calendarios conjeturales, esa es la victoria de la verdad sobre el sensacionalismo. Para dotarte de un filtro práctico ante las profecías de YouTube, recuerda 5 señales de alerta. Primera, obsesión por una fecha concreta, cuenta regresiva y titulares que infunden miedo. Segunda, descontextualizar la escritura, pegando textos sueltos para apoyar una tesis. Tercera, a sembrar pánico en vez de llamar al arrepentimiento y a la esperanza. Cuarta, comercializar la urgencia espiritual, cambiando verdad por visualizaciones. Quinta, evadir la responsabilidad ante la comunidad, sin someterse al examen del pastor y de la iglesia. Si estas señales aparecen, apaga el video y abre la Biblia. Y para reconocer la estación con acciones, camina un itinerario pastoral de 10 pasos concretos que atraviese días, meses y años. Paso 1. Reserva un tramo de silencio diario para examinarte a la luz de la palabra. Paso 2. Confiesa el pecado a Dios y, si es necesario, al ofendido. Practica la reconciliación real. Paso 3. Purifica tu entorno digital. Deja de seguir canales que siembran ansiedad y conserva los que edifican la fe. Paso 4. Planea leer un libro bíblico completo en su contexto, dejando que la Escritura se explique a sí misma. Paso 5. Participa con regularidad en la asamblea y en un grupo pequeño espacio donde probar los espíritus con humildad. Paso 6. Escoge un vicio y, con un acompañante espiritual, combátelo con perseverancia. Paso 7. Practica una limosna oculta mensual, confesando que el reino avanza por el amor, no por el rumor. Paso 8. Guarda el día de reposo, apaga el teléfono, permanece más tiempo en oración y en descanso delante de Dios. Paso 9. Da testimonio a por lo menos una persona que no cree acerca de la esperanza en Cristo.
paso final, consagra de nuevo tu vida, oficio y vienes al propósito del reino, para que todo plan quede bajo la voluntad del Padre. Amados, algunos preguntan, ¿y qué de los relojes escatológicos de moda, los 7000 años? El jubileo, las sumas y restas de fechas históricas. Respondemos todo eso. Si no desemboca en la cruz y en santidad, es pseudo precisión. La teología de la iglesia no es el arte de cuadrar números, sino el arte de obedecer. La fe madura no necesita la sensación de saber por adelantado. Necesita el valor de adelantarse en justicia, de permanecer en el amor y de perseverar en la esperanza. Otros suspiran. Las noticias son oscuras. ¿Qué de esperanza? Sí, nuestra esperanza no está anclada a una fecha fijada, sino a un resucitado. Cuando el cielo se ennegrece, la iglesia enciende una vela. Cuando el mundo grita, la iglesia susurra oración. Cuando los corazones tiemblan, la iglesia se toma de las manos y permanece. La vigilancia que el Señor exige no son ojos pegados a cuentas regresivas, sino un corazón abierto al Espíritu y una vida lista por si Él viniera en cualquier momento. Entonces, ¿cuál es el llamado final de esta parte? Deja de coleccionar códigos y comienza a sembrar. Deja de correr tras el secreto recién filtrado y vive lo antiguo pero eterno, amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a ti mismo. Que la trompeta del despertar se vuelva disciplina de amor. Que los hitos del calendario externo se conviertan en hitos sagrados internos el primer día de la semana para la adoración, a mitad de semana para la oración, el fin de semana para el servicio. Cada mes una obra oculta de justicia. Cada año una decisión firme frente al pecado. Si hubiera que condensarlo todo en una frase, sería esta: lo decisivo no es cuándo, sino de quién somos. Y si somos de Cristo, cada día luminoso u oscuro puede ser día de culto. Cada mes agitado o sereno puede ser mes de misericordia. Cada año difícil o favorable puede ser año de esperanza. Toma el camino angosto del discipulado, menos conjeturas, más obediencia, menos sensacionalismo, más santidad, menos impaciencia, más perseverancia. Así, en medio del ruido de 1000 voces, la iglesia seguirá siendo una trompeta clara que señala al Rey de Gloria, aquel que viene